Chile es un país cuyas características lo hacen singular respecto del resto de países de la región. Y cuando digo esto me refiero, cuando vayan al norte, cuando vayan a Uruguay, Argentina, Brasil, se van a dar cuenta. Porque Chile empezó este proceso de transformaciones mucho antes de que llegara Reagan y Thatcher. El golpe militar fue el 73, el 75 se empiezan a producir las primeras transformaciones fuertes, estructurales, se proscribe el movimiento sindical, se proscribe la central unitaria que tenían los trabajadores, quedamos sin representación, o sea, los sindicatos son proscritos y se comienza todo un plan de exterminio de las conquistas históricas del movimiento obrero chileno. Una de las conquistas más preciadas fue atacar la esencia del sistema, que era arrancar la seguridad social a los trabajadores chilenos. De allí nacieron las famosas AFP, que son administradores de fondos de pensiones, que son únicas en el mundo. Se copiaron en varias partes del mundo, incluso en Europa, en Hungría, en Rumanía, en Polonia, pero con un fracaso rotundo. En América Latina, sin embargo, se han copiado mucho el modelo chileno, porque permite que se acabó la seguridad social y a partir de la implantación bajo la dictadura de este modelo, los trabajadores tienen que financiar única y exclusivamente su pensión para el futuro. El Estado se desentiende con los empresarios, se desentiende completamente de la seguridad social. La salud y la previsión pasan a formar parte de esta concepción y de esta lógica privada, donde todo tiene que ser financiado, todas las sociedades anónimas que administran esto buscan el lucro, se pierde el sentido de las corporaciones de derecho público sin fines de lucro, como existía en el pasado. Pero ¿qué permitió como consecuencia de eso? Que Chile contara con una tasa gigantesca de ahorro, una masa monetaria muy grande, porque todo el ahorro acumulado de los trabajadores chilenos ha permitido que los grandes grupos económicos en este país se financien con esos recursos que son de los trabajadores, pero que les permiten financiarse a costos casi igual a cero, para posteriormente financiar a los bancos que le prestan a los mismos trabajadores una tasa del 40 o 50% anual, pero que además permiten que estas grandes corporaciones financieras nacionales empiecen a adquirir activos en países limítrofes como Perú, Argentina, Uruguay, Brasil. Los grandes consorcios del retail en Chile, por ejemplo, son consorcios que dominan casi toda la región. Es una característica particular de un país tan pequeño como Chile. Y cuando digo esto, lo digo porque recién en Europa, recién 3, 4 años, los franceses, los alemanes, recién están viendo los grandes problemas de esta banca que, lejos de intentar colocar el servicio del crédito al servicio de los usuarios, lo único que busca es traer el mayor plusvalor a través de cualquier método. Entonces, en Europa se han planteado la banca ética, que es un contrasentido. Esta es la ironía, es como pedirle al capitalismo que deje de explotar. Las grandes centrales francesas, alemanas, españolas, que son parte además de la política de acompañamiento, la socialdemocracia, del estalinismo descompuesto, son no ya el vagón de cola de las traiciones al movimiento obrero, sino que son, nosotros lo hemos dicho, la locomotora que acompaña las transformaciones estructurales, como ocurrió en Portugal, en Grecia, que cuando los trabajadores se movilizan por acabar con las medidas impuestas por el Banco Europeo, ¿qué hacen los sindicatos grandes? Golpean las puertas de los patrones para sentarse a negociar a la espalda de los trabajadores, que es una tónica que se repite en todo el mundo. Y eso refleja, digamos, los grandes descontentos en España. Bueno, el caso del Podemos es expresión de eso, no es más que el fastidio de la gente con partidos como el PSOE, el PC, la socialdemocracia espuria, que ha hecho de su práctica una colaboración asquerosa, y que ha significado en términos reales que los trabajadores empiezan a perder conquistas fundamentales. El ataque a la seguridad social en Europa no es una casualidad, porque busca hacerse de los grandes recursos de los trabajadores para ponerlo al servicio de otras políticas. En consecuencia, en Chile eso se transformó estructuralmente durante el periodo de la dictadura. Entonces, lo que queda claro es que esta una nueva rearticulación del movimiento obrero, del movimiento social, tiene que incorporar un principio fundamental, que es la independencia política. La autonomía de sus dirigentes sindicales frente a los partidos. No confundir con este apoliticismo, que no queremos nada con la política. No, lo que no queremos nada es con los partidos políticos tradicionales que traicionaron su historia. El Partido Comunista particularmente, el Partido Socialista, la socialdemocracia, el socialcristianismo, que es lo peor, la putrefacción más grande que hay en el planeta.
Sobre eso no queremos nada. Pero el sindicalismo se reivindica de lo mejor que ha dado nuestra clase, que la dio a nivel mundial y a nivel nacional. ¿Cómo no nos vamos a reivindicar nosotros, por ejemplo, de lo mejor que dieron los sindicalistas en España a finales del siglo XIX, que hicieron posible la constitución de la UGT, del PSOE? Fue el movimiento obrero el que construyó el Partido Socialista. O del anarcosindicalismo en España, que hizo una revolución, independiente de los balances que uno puede hacer después de la derrota. Pero todo el proceso de surgimiento del movimiento obrero se explica, entre otras cosas, porque los trabajadores abrazaron dos doctrinas que provenían del mundo del trabajo, el marxismo y el anarcosindicalismo.